Prendemos el micrófono. Ahí está. Uy, sí, se escucha un poco bajo. Tenemos el micrófono al taco y estamos a los gritos, así que súbanle el volumen. ¿No querés cerrar ahí? Vamos a cerrar acá. Sí. Así no entra ruido del ventilador. Ni aire, así nos asfixiamos. Ahí va. Che, qué nivel, ¿Viste? Bueno, acá estamos. Todo producción de Fran. Yo hice la picada. Tipo, Una muy rica picada. traje unos quesos, unos salamines, porque dije, Fran, te zarpaste, hiciste toda la Le producción. vamos a pedir al cámara que por favor acomode un poquito la Dale, cámara. A ver, gracias cámara. Gracias. Si no me dejen de lado, chicos, no sean machistas. Impecable. Bien, bueno. Yo creo que, sí, para empezar, de nuevo, agradecimientos a Vicky por diseñarnos el logo y todas las piezas gráficas nuevas, increíble, y muchas gracias a Casper, sobre todo por estar acá. Vivías cerca, o sea, te agradecemos 10 cuadras. La verdad que si legalice menos, la verdad que es cerquísimo, así que agradezcanle al azar y a los parientes que me dejan vivir en esa dirección. Te prestan la casa, bien, buenísimo. Bien. Casper, para los que no les conocen, es uno de los anfitriones de un podcast increíble que se llama El Simpson, en el que analizan un capítulo de Los Simpson a la vez, al que le dedican más de 1 hora por vez, y yo creo que hasta se quedan cortos, hasta podrían dedicarle más. Ah, sí, ¿por qué no? Si los Simpsons se alargan, ¿por qué no podríamos alargarnos nosotros? O sea, con 2 horas por día no llegaríamos a cubrir en 5 años todo lo que falta. Sí, porque es una de las series, bueno, no, la serie de animación más larga de la historia, seguro. ¿no? Sí, seguro. Largo. Bien, bueno, ya lo presentamos a nuestro invitado, ahora nos presentamos a nosotros. Bien, tenemos los graphs dados vuelta, pero sepan hacer la Soy Juan Francisco Páez, soy animador, director. Sofía Poggi, historiadora del arte, periodista. Sí, divina. Y bueno, este es nuestro capítulo número 8. Ya estamos recorriendo un camino. ¿Y de qué vamos a hablar en este capítulo? Obviamente de qué vamos a hablar en este capítulo ya lo venimos anunciando. De Los Simpsons. Nos pareció que hay mucha información de Los Simpsons. Después vamos a estar recomendando cosas. Y bueno, obviamente el Simpson como una de las máximas expresiones. Pero nos parecía que nos gusta mucho Los Simpsons. Entonces le teníamos que dar una vuelta de tuerca propia nuestra de Hitos Animados. Entonces decidimos dar una vueltita. Entonces, ¿de qué vamos a hablar? De cómo los Simpsons hablan de la historia de la animación. Como esos capítulos más metalenguaje, más meta, que hablan un poco de la historia de la animación. Sí, igual seguramente todos estén muy familiarizados con aquellas como inclusiones que hacen los mismos guionistas de Los Simpsons sobre su existencia. Digamos, en cuántos episodios, digamos, son bastantes en los que aparecen ellos mismos, digamos, en una habitación escribiendo ahí, todos tirados. Siempre se ríen mucho de sí mismos los guionistas, eso es interesante. Y se ríen mucho de que son de Harvard, pero no saben nada, digamos. Me causa mucha risa. Casper, acá se ríen de verte con estómago y piernas incluido. Es que es verdad lo que dicen. En Twitch al menos se me ve en plano, ¿qué? ¿Plano americano es este? Sí, no. Sí, plano pecho. Como me llega Americano es el de Claro, las rodillas para ver Ah, para ver la pistola. la revolveta. Claro. No, este es. Eso No, un plano pecho. Ah, sí. Eh, Pero muy ¿Qué piensan de las piernas de Casper, chicas? Comenten. Ya, pero menos mal que me vine bien vestido. Sí, Menos mal que trajiste pantalones. Pantalones, Mal. sí, Menos mal. podría no haberlo hecho. Estoy en el barrio, al fin y al cabo. y en este barrio se estila no usar pantalones. Y con este calor, para los que nos vean en diferido, hace 38.000 grados, podríamos haber venido todos en bikini y hubiera estado perfecto, sí, justificado sí. por el Más. calor que hacía. Bien, ¿cómo venimos ahí? Tenemos 10 personitas. ¿Cómo se escucha? Un poco en general. Mucho si se escucha mal no podemos hacer. Estamos haciendo lo mejor posible, pero ¿cómo viene? Algunos se escuchan perfecto, otros no escuchan nada, me encanta. Siempre pasa eso. Si uno escucha perfecto, quiere decir que todos tendrían que estar Claro, escuchando si uno escucha perfecto, bueno, ya todos los demás son problemas de que Sí, se sí. escuchan mal. Exactamente. Confirman que se escucha perfecto. Es Ah, la meritocracia de... Bien. Y el resto suban el volumen. Pónganlo al palo y saquen el parlante por la ventana. Escucha todo el mundo. Pónganse Bien. auris. Che, bueno, muy agradecido. La verdad que para romper un poco la monotonía de enero me viene muy bien este tipo de invitaciones. Gracias por venir. Bueno, te podemos dar unos regalos que tenemos para Sí. vos. Sí. La Yo producción digo, se no. puso y compró Ah. todas chocolatines y cositas de los Simpsons porque sí. Porque las venden en todos Porque lados las venden y los en- Simpsons las y están juntan por en todos una- lados. Y muy agradecido, Así gente. que ahí
¿Qué tengo que elegir? No, te llevas todo. Te llevas... Sí, no, bueno, esto abrámoslo ahora. Bueno, podemos ir comiendo alguna. Y vayamos masticando. No Y sé podemos elegir. ¿Qué personaje elegimos? Viene con stickers también, ¿no? Sí, yo me voy a comer al abuelo. Así es fácil, ya se lo Sonó comido. raro eso. Tanta gente se lo ha comido ya. Y pero antes lo voy que a está hacer. bueno es que tenés son naipes coleccionables. Ahora No, te van a esto- faltar 49. ¿Por qué? Tenés uno de 50. y te van Mira, a faltar hacemos 40. así, antes que nada, mientras ustedes hagan lo que quieran, pero yo voy a hacer ya mismo una historia para el Simpson. Hacete una story. Sí, y les arrobo. Bien. Porque esto Me encanta. merita compartirlo. Yo creo que, bueno, podemos empezar hablando un poquito de... Pongámonos un poco meta. Para producir este capítulo nos habíamos planteado primero hablar sobre 3 aspectos distintos. Un poco que era como esas referencias constantes que hay en Los Simpson a la animación en general. Después queríamos hablar un poco de los capítulos que son más meta. Y después, en una tercera pata, queríamos hablar de los couch del sofá, en los que, como sabemos, hace varias temporadas ya vienen invitando animadores muy especiales. Tenemos a Bill Clinton, a Sylvain Chomet, a un montón de animadores independientes y no tanto, porque tampoco vamos a decir que son... Tampoco, que no están es que no llega, no es que Bill Clinton no llega a fin de mes. Claro. Pero bueno, como esa era la tercera pata, los couch del sofá. Finalmente decidimos como podar un poquito y hablar específicamente de estos capítulos que refieren al mundo de la animación, o sea, al segundo de estos ítems que mencioné. Pero antes que nada igual queríamos hablar de unas referencias que aparecen por todos lados en Los Simpsons y que son clave también para entender el éxito de la serie, como también lo explica mucho uno de los guionistas principales en este libro, porque nosotros siempre tenemos libros acá. Este es de Fran, se lo robé, yo igual lo leí. Springfield Confidential, no sabía hablar, de Mike Rice, que es uno de los guionistas que, digamos, que estuvo desde el principio de la serie hasta muy avanzada, hasta casi el presente, si no Se sigue fue y ahora. volvió. Se De fue y hecho, volvió. es uno de los que escribió los peores capítulos de la serie y los ha escrito. Pero está desde el este principio muchacho. también. Está desde el principio. Sí. Para mí, este libro fue como un justificativo para decir, bueno, nada, qué sé yo. Como para justificarse de las cagadas, porque no se hace mucho cargo de lo. O sea, o sí. dice que dice que la serie está distinta, no dice que es una Lo cagada. único malo del libro, pero- o sea, está buenísimo que te cuenta toda la historia de los Simpsons desde el punto de vista de los escritores, de los guionistas, desde el principio hasta el fin. Lo único malo es que no se hace cargo que la serie es mala hace 20 temporadas. Lo único que dice al respecto es, ay chicos, no le dicen a la abuela, oh, estás re vieja, te estás muriendo. No le digan a una serie, estás re vieja, estás re mala. Es como que, ok, es gracioso como lo pones en palabras, pero hacete cargo de que cambió un poco toda la calidad atrás de lo que es el guión. En fin, no se hace cargo, pero al chabón le va bien, hace conferencias sobre los Simpsons y habla mucho de un tema que es con el que me parece que estaría bueno empezar, que es la relación entre los Simpsons y los Picapiedras. ¿Por qué los Picapiedras? Porque los Picapiedras había sido la única serie animada hasta el momento de poder ser transmitida en el horario prime time, que sería el horario central de la televisión, cuando la televisión era algo que usábamos para entretenernos. Ahora no sé quién mira televisión. Nadie. ¿Ustedes no? Ok, yo tampoco. Y en esa época... A mí me cortaron internet el otro día ¿Y y viste puse tele? la tele y agarré un capítulo de Los Simpsons. Y después viste toda la publicidad y dijiste, chauca. No, Mucha publicidad. pero bueno, por ejemplo, a ver, Jorge, mi coequiper del Simpson, él suele tener en su casa la televisión prendida. Sí, y es sigue verdad. siendo fruto de entretenimiento, solo que a otro nivel. O sea, ya tiene que ser un consumo irónico, crítico. Para mí como llegó sigue al siendo punto en eso. el que YouTube está igualando con cantidad de publicidad de lo que es la tele. Bueno, Entonces- Twitch mismo también. Como... ¿Twitch tiene publicidad? No con publicidad, digo, en cantidad de y gente mirando, como me parece que se están como abriendo No, distintos. yo decía como que se está volviendo tan pesado ver YouTube re como, pesado. como ver la tele. Entonces, en ese sentido, no nos estamos alejando tanto del formato de contenido publicidad. O sea, Sí. digamos, también pasa un poco con Spotify, hasta que todo el mundo dijo, bueno, pago 300 pesos y ya me compro Spotify Premium. Pero nada, lo que venía diciendo era básicamente que Los Picapiedra había sido el único dibujito animado en estar en horario prime time, y Los Simpsons, según este escritor, y lo que tiene puede llegar a tener bastante razón, gran parte de su éxito se debe a que tenía un formato bastante parecido al de Los Picapiedras. Para empezar, que hablaba de, o que representaba en pantalla, una familia. ¿Por qué? Porque en cierto sentido, cuando vos tenés una familia en pantalla, todos tienen más o menos igual la misma cantidad de protagonismo, lo que estás haciendo es apelar a un montón de públicos distintos. En la televisión es un tipo de medio que es unilateral.
Entonces, vos tenías una sola pantalla en la casa en la que todos los miembros de la familia estaban mirando al mismo tiempo, sobre todo en horario prime time, en el que todos estaban sentados viendo esa pantalla. Entonces, si vos apelás a todos los públicos, obviamente vas a tener éxito. Si solo apelás a adolescentes o a hombres adultos o a viejas de, no sé, 80 años, no podés tener éxito para todos. Pero en una familia puedes llegar a tener ese éxito porque estás apelando un poco a todos. Ahora, en la época de internet, hay muchas más pantallas en las casas, cada uno consume su producto de entretenimiento personalizado, entonces obviamente puedes diversificar y puedes segmentar muchísimo mejor tu producto. Cambiaron los tiempos y los Simpsons ya no son tan exitosos como antes, pero aún así encontramos todos estos puntos de contacto, digamos, entre los Simpsons y los Picapiedras desde el punto en el que ellos mismos hacen el chiste de que se parecen. Para empezar, Homero se parece a Pedro Picapiedras, ¿no? Sí, dos cosas. Homero se parece a Pedro Picapiedra en cuanto es gordo y tiene una barba que siempre está ahí. Ahora cuando tiene raya, acá tiene esa raya. Ahora vuelvo a poner el video compilatorio. Sí. Y después, no solo Homero tiene una barba, sino que cuando te das cuenta de los nombres de los personajes. Sí. Yo quiero un Homero. O cuando ves a los Simpsons, o cuando ves a los Picapiedra en inglés, Pablo Mármol se llama Barney. Cierto. Pablo, de hecho es Barney Rumble. Claro, porque... O sea, básicamente Barney Gumble es una... Perdón, estoy comiendo una gomita de Bart. Sí. Me estoy comiendo a Bart en este momento. Muy poco protocolar. Muy poco protocolar. Pero perdón, es culpa mía. Yo vengo como siempre a descender el nivel de las cosas. Está perfecto. De hecho, en la primera temporada, Barney tenía el pelo rubio como Pablo Mármol. Cierto. Mirá que bien, viene con stickers. Viene con stickers, sí. Bueno. Bien. No nos pagaron los de esta marca Tembleque para hacerles publicidad. Pero si nos quieren dar plata, está todo bien. Sí. Belfort ha puesto guitarra. Igual hay una cosa ahí, me parece re fundamental, que es el tipo de persona que están parodiando en Homero Simpson. Es el ciudadano yankee promedio, aunque sea en Springfield o que sea en la edad de piedra. Es el empleado mal pago, sí. No necesariamente explotado, pero claramente ¿Dirías hay una... clase obrera? O sea, dirías que es como... Sí, es el working class, no hero, pero es el working class mediocre en todo caso, porque también Homero, al igual que Pedro Picapiedra, son las personas como subcapacitadas para el trabajo que hacen lo mínimo indispensable para sobrevivir en ese sistema. Sí, son los beneficiados en algún sentido. Es que es así como nosotros vemos, por lo menos en los 90 o en el siglo XX en general, como vemos a la clase obrera yankee. Sí. Es el perezoso que vive bien igual. Sobrealimentado. Pero lo dice Homero en un capítulo cuando habla de todos los inmigrantes. Son todos los que esperan hacer un obrero sobrealimentado y cómodo. Para mí lo deja muy claro también cuando en el capítulo de Frank Grimes, cuando él va a la casa y le dice, pero vivís en un palacio, le dice, yo arriba de una casa de bolos y abajo de otra casa de bolos. Y le dice el chavo, sí, y estuve en el espacio. Sí, lo que me parece muy, muy interesante de cómo los Simpsons se hace cargo desde el momento 1, sí. que es la continuación de los Picapiedra, como súper jugado. Sí. Porque de hecho en la temporada 1, cuando con el tema de la princesa Cachemira, que le sacan una foto, no sé qué, sí. Y Apu le dice, creo que lo vi en la televisión o algo así. ¿Te conozco de la tele? Le dice. Homero le dice, en castellano le dice, creo que me confundiste con Arnold Schwarzenegger, pero no, en inglés le dice, con Sylvester Stallone, pero en inglés le dice, me confundiste con Pedro Picapiedra, como que desde la temporada 1 ya se hacían cargo de eso. Sí, y lo último que a mí me ha parecido maravilloso, que es cuando tienen el juicio contra los de Padre de Familia. Bien, sí. Pero no lo quiero adelantar. No, está, ahora mirá, de hecho va a aparecer en cualquier momento ahí, pero sí. Buenísimo. Porque ahí es cuando cierren todos, perdón, no sé si estamos en área de protección menor y todo lo demás. No. ¿Cómo se manejan con no, el tema? No, mucho. Cuando cierren el ojete ustedes, porque todo viene a nivel animación, de los Picapiedras y el juez es el mismo. Ahí está, justito. Mirá qué conexión tan linda. Es como si no hay... es verdad lo que dicen los Simpsons, nadie inventó nada. Si no fuese por los honeymooners, no podrían decir Picapiedras, es siempre lo mismo, no hay ninguna novedad. Exacto. Y con respecto a este libro de Mark Rice, también lo que habla... Mark Rice es el creador, el que inventó... Mike Rice, ahí está, es el que inventó El Crítico, ¿no? Esta serie... que también hacen un crossover con los Simpsons, y que no funcionó porque no era una de las cosas que dice es que el Crítico no funcionó porque no se trataba de una familia. Sí. Y yo creo que ahora las series más contemporáneas, al abrir un poco el juego y al liberarse de que cada consumidor tiene su propia pantalla
Claro. y puede ver lo que realmente le gusta, se abren mucho las series. Tenés BoJack Horseman, tenés Big Mouth, tenés un montón de series que no tienen que tener el formato Picapiedras, Los Simpson, Family Guy, American Dad, Reyes de la Colina, como toda esa gran... Bueno, una de una familia que surgió hace poco que me gusta mucho es en Netflix, Close Enough. No sé si la vieron. sí. ¿No? Sí, la quiero ver. Muy la buena, quiero ver. pero ¿por qué es? Tomo nota. Es una familia muy contemporánea, muy millennial, early millennial, digamos, serán dos padres de 35 que tienen una bebé, pero comparten departamento con gente porque tipo, no tienen un mango en Estados Unidos, pero es surrealista. O sea, vos te encontrás con una trama que al principio parece una trama de familia normal y de repente a los 3 minutos se pone tipo, se va todo el carajo. Close Enough. Más Close Enough. Sí. Acá Paddington approves. Acá dice Sí, Paddington approves. que sí. Yo la quiero ver, la tengo ahí en lista. Está buena. Realmente, a ver, Tenemos unos amigos. defectos tiene. Para mí, el título, por ejemplo, es malísimo. Porque nunca me lo acuerdo. Recién, de hecho, tuve que estar 3 minutos tratando de pensar ¿cómo se llama? Close Enough se llama. Tenemos unos amigos que siempre decimos que son como ellos porque son treintañeros con hijos, pero que saben vivir la vida. Claro. Sí, Bien. pero no es ni siquiera es la propuesta, digamos, de la serie. Es más como con problemas, ¿entendés? Como con problemas contemporáneos, que es decir, no nos alcanza para pagar un alquiler. Claro. Pero al mismo tiempo es súper surrealista y flashera. No, yo lo último que he visto así a nivel familia y animación ha sido F es de familia, F for Family también. Está buena, me También gusta la primera me gusta temporada. mucho, Sí. Pero sí, es como que... No es memorable. No es que avance, o sea, mantiene un lindo nivel, pero... Es medio setentosa también, es como que tiene algo... Tienen que volver para eso, Sí. porque si no... No se justifica. Tenés que estar muy a la altura, Sí. tipo lo que hacía Modern Family, y ahora ya no sé Claro. si podría. Tenés que estar muy a la altura de lo que está pasando, o sea, Sí. muy afinada a la realidad y muy actual. Por ahí por eso porque, terminó Modern Family también el año pasado. Sí. que ya tenés que estar muy afilado a lo que está pasando, porque aparte es cada vez inevitablemente más rápido se envejecen las cosas. Sí. Entonces, si no pudiste ir con el meme del momento, 6 meses después el chiste no funciona. Claro. Ya no funcionaba con los Simpsons, imagínate acá. Muy interesante lo que cuenta al respecto Mike Rice en ese libro, que es que los episodios tardaban 9 meses mínimo de hacerse. Entonces, decía, yo en una vez en la que estaban Bob Dole, ¿te acuerdas del capítulo de los extraterrestres? Sí. Bueno, es una especie de Noche de Brujas en la que están Bob Dole y... no me acuerdo quién más. George Bueno, Bush. No, está Al Gore. Clinton. Clinton y Clinton. Dole. Clinton y Dole. Bueno. Y decía, el chabón rezaba para que las elecciones terminaran con ellos dos de candidatos porque no sabía si eso efectivamente iba a pasar. Claro. Entonces, estaban tocando un tema de política muy actual y no estaban seguros de que eso fuera a sostenerse en el tiempo, digamos, en 9 meses, porque Claro. realmente Sí. no tenían la capacidad de, obviamente, de ver el futuro. Y tardaban mucho en hacerse los episodios. Bueno, acá me pongo como un viejo a tratar de leer la letra del coso. Yo tengo no podía, muy- Vicky Yo Caria. tengo muy buena vista, si querés lo leo yo. ¿Vos Vicky podés Caria, leer ahí? Sí. ¿Qué opinan de Desencantados? Hablando de los Simpsons. La temporada 1 me gustó, la temporada 1. Sí, a mí me gustaron las 2 temporadas, pero me gustaron, punto. Claro. Es como Claro. que me agradaron, diría yo, muy agradables. Sí, Pero me parece que es la conclusión necesaria de la tríada. Tenés la familia contemporánea, claro. Futurama, el futuro y este pasado fantástico. O sea, tenés la fantasía, la ciencia ficción y el, comillas, realismo. Claro. Creo que con eso cierra Claro. todos los chistes que se pueden hacer al respecto de esas tres realidades tan típicas. Bien, Sí. están hablando de Close Enough, que fue muy censurada, entonces que tuvieron que hacer esta serie más para adultos para poder avanzar con eso y poder darle que el creador Sí, sí, es hiciera muy lo que sexual, quería hacer. Claro. Sí, porque es verdad que para Cartoon Yo Network creo no que se fue- sostenía esa serie. Sí, imposible. Bien. Por favor, no puedo leer. ¿Qué distancia? Ay, Lo yo viejo que yo me estoy tomé como viendo. 4 birras y puedo leerlo. Así que... Muy buena, Close Enough. Bien. Dijo alguien ahí, no sé. Supongo que es Paddington, pero estoy adivinando, no lo leo. Sí. Ay, Lenny Leonard está ahí. Hola Tarola, dice Lenny Leonard. A Mirá ver, qué bien. vamos a subir. No, vamos a tranqui, aumentar no hace falta. Aparte, Igual pues, yo, no a voy mí a estar. también me viene bien, Ahí va. Ay, gracias. ¡Vamos! Gracias, por favor. Acabamos de aumentar, para quienes nos están escuchando y no viendo, acabamos Muy de bien. aumentar el tamaño de los no me trajes los comentarios. anteojos. No 33 personas, no puedo creer. Es un montón para nosotros. Qué lindo. Bueno, Vuelvo a buena agradecerte, Casper, que venís laburando esto de Twitch y nos has hecho un gran favor. Bien, vamos Pará. a empezar. Sí. ¿Qué? ¿Seguimos con lo de ¿Cómo? la... ¿Qué yo? ¿Qué? Pa, pum. Yo voy a abrir el Jack, perdonen. Abrí el Pero Jack, lo a ver que qué sí, juguete te lo voy a tocó. abrir, pero no lo voy a mostrar hasta irme. Bien, A ustedes bien, tampoco, me no les voy a encanta. mostrar nada. Ay, Así me voy a comer chocolate y voy a dejar la intriga. qué Yo le misterio. regalé a mis sobrinos, yo tenía el cuadro de todos los personajes de los Simpsons con un montón de Jacks puestos ahí abajo y un día
Uy, tremendo. Se lo regalé a mis sobrinos, Sí. que espero que lo estén disfrutando. Yo- A veces me arrepiento de haberlo regalado, pero también No sé. Hay hay que que darle madurar, paso a las hay que generaciones madurar. futuras. Está bien, yo Está ya bien. estoy disfrutando de esto, muy agradecido por cómo me están tratando. Pero bueno, no quiero detenerles más. Sí, yo creo que, bueno, ya hablamos bastante de mostramos también ahí en audiovisualmente. No podía hablar. A ver si la gente puede adivinar por la silueta. Uy, si yo lo readivinaría. Yo creo que lo adiviné. Silueta, Sí. ¿qué es lo que me ha tocado? Me encanta que viene con una sopapa, es tipo para Viene pegar con en el sopapa, vidrio. mejoraron mucho eso. La verdad que sí. Interesante. Pero bueno, Bien. volvemos a Sobre- Ya hablamos un poco de las relaciones entre los Simpsons y los Picapiedras, de lo poquito que queríamos hablar de esas referencias a otras series de animación. Me parece que ahora nos podemos meter un poco ya más en los Los capítulos, capítulos ¿no? metalenguaje. Sí. Meta referencia al mundo de los animadores, al mundo de la animación, porque, a ver, en el cine en general, pasa que los escritores y los guionistas son profesiones sobre representadas. ¿Por qué? Porque los que escriben todas esas historias son escritores y guionistas, ¿no? Claro. Entonces nos creemos cuando vemos películas que todo el mundo es escritor. Que no es así. Y en Los Simpsons pasa un poco que se meten demasiado con estos temas. Hay muchos capítulos, sobre todo en las primeras temporadas, que se meten con Tommy Daly para hablar de Los Simpsons, ¿no? Para hablar de su realidad como guionista, para criticar un poco en chiste a sus productores. Por ejemplo, Robert Mayer cuando le tira el pisapapeles en la cabeza. Canta el himno de Harvard. ¡Oh, Claro. Harvard! Exacto. Entonces, nada, nos metemos mucho más de lo que sería normal, digamos, si hiciéramos una estadística de a qué se dedica la gente, nos metemos mucho más en el mundo de los guionistas de animación de lo que sería habitual en Los Simpsons. Y entonces tenemos como una selección de varios capítulos para hablar de este mundo de la animación dentro de Los Simpsons, ¿no? Bien, decime con cuál vamos a arrancar, así yo lo pongo Vamos a acá arrancar en video. con un gran capítulo de la temporada 2, que si Bien. no son de los que ven la temporada 1 y 2 de Los Simpsons, vayan a verlas de nuevo porque son increíbles. Está bien, son medio chotas a veces las animaciones, algunos chistes son medio lentos, pero de la 1 sobre todo. Ya a partir de la 2 para mí son perfectos. Así que vayan y véanlos. Este capítulo es de la temporada 2, episodio 9, se llama Tommy Daly Marsh, que en inglés se llama distinto igual, ¿no? No me acuerdo. No me acuerdo, No. pero me parece que se llama algo así como Marsh y contra Tommy Daly o algo así. Si no, después cuando cortan acá van a ver el capítulo del Simpson que Sí. tienen todo el tema Claro. traducción. Sí, Está sí, sí. muy bien laburado. En este capítulo lo que pasa es que Marge básicamente se indigna porque hay demasiada violencia en los episodios de Tommy Daly que están viendo y Maggie. O sea, una cosa era Bart y Lisa que bueno, se acababan de la risa de la violencia. El problema es cuando Maggie empieza a imitar la violencia de los dibujos animados y le causa una concusión. Un ¿Quién sabe cómo traumatismo. se dice esa palabra? Le da un golpe. Concussion, no sé. Y Homero queda como lastimadito, por eso lo vemos ahí con la venda en la capucha. El capítulo es Marsh versus Itchy Ahí va. and Scratchy. Ahí va. Es la costumbre de Marsh versus esto y aquello. Claro. Igual lo chequeé recién, así que sí, tranquilo. Sí, es como la fórmula de los juicios, ¿no? Tal versus tal. Es que Kramer también, versus claro, Kramer. es que después está Marsh versus el Monorriel. Claro, así que sí. sí. Por eso siempre después se ríen de que ella, hay un capítulo en el que ella no se queja de algo, el del casino. Claro. Todos la miran, ¿viste? Dicen, ¿qué? Yo te quiero que apostemos en el FIFA. Sí, y acá lo bueno es que vemos ya a Roger Mayer Jr. Ya Sí. es la primera presentación que tenemos y me sorprende que después de tantos años hay muchas teorías de cómo se crearon, cómo Homero, cómo se conoció con Marge, la infancia de Bart. Hay un montón de cosas que las reescriben 1000 veces. Pero la historia de Tommy Daly tiene Una como continuidad. mucha más lógica Sí. que otras cosas de los Simpsons. Y acá vemos a Roger Mayer Jr., que es el hijo del creador de Tommy Daly, que es un garca. Absoluto. Podríamos decir que es una referencia a Disney, o sea, porque en otros capítulos como es más evidente, digamos, que están hablando de Disney, o que están hablando de los grandes estudios de animación, que en esa época supongo que seguía siendo Disney. Pero en este capítulo no sé si es como tan evidente la relación. No sé cuál sería el gran heredero. El de Hanna-Barbera, el de Disney. ¿Cuál es el tipo? Podría que ser es- la de que- MGM porque están Tommy Jerry. No sé. No sé quién es el que. Ponerle el hijo de Tolkien, ¿no? Que Claro. es Claro. uno de los grandes Disney herederos. no tuvo tanto. El hermano de Disney tuvo mucho tiempo Sí. manejando la empresa, Mirá. pero después la empresa se convirtió realmente en una empresa. No tiene esta cosa familiar que uno podría ver acá en Tommy Daly. Digamos, en Tommy Daly. Me gusta mucho que ya Tommy Daly... no sé qué estamos viendo ya. Ah, ya se terminó el video. Vamos a poner nosotros otra vez. Sorry. Los estudios Tommy Daly tienen un tanque.
Y tienen como de la Warner. Tienen un toque como de la Warner y eso Sí. lo mantienen desde el principio, me encantan esas cosas. Pero lo interesante de este capítulo de Tommy, Daly y Marge, cuando empiezan a hablar de la censura, cómo esto da pie para empezar a censurar, como Maud Flanders, la esposa de Reverendo Alegría, se agarran de esta censura. Maud Flanders. Ah, y la esposa, sí. Se agarran de esto para empezar a censurar y aparece el David, que van a traer el David, que ¿por qué traen el David? Springfield. Es genial eso, vamos a una gira Me por parece América, hermoso. por tal lugar todavía Springfield. Sí, pero lo justifican bien, tipo, le hacen como un Sí, chiste de sí. eso mismo. ¿Cuál es el límite? Un poco habla este capítulo, el límite de la censura y hasta dónde hay como... me parece que es la reflexión que hace el capítulo. Y no sé si tengo una respuesta. No, bueno, pero... Que para mí eso es una de las primeras cosas que hay que entenderlo como autorreferencia. Eso es lo que le pasó a los Simpsons. Claro. Los Simpsons fueron no necesariamente censurados, fueron censurados parcialmente en varios lados, pero sí fueron muy atacados. Claro. Y por las mismas, por el, como dicen los Simpsons, por el viejerío de barrio, el viejerío de bajos ingresos. En ese sentido es muy claro, gracias, es muy claro que yo lo he visto, o sea, a familias amigas cuyas madres ha dicho, qué horrible esto, en casa no se ve, y es, lo lamento amigo, vení a verlos a casa si querés, Claro. porque te han hecho algo muy injusto. Bueno, a Que mí me pasaba que en mi casa siempre se vieron los Simpsons, sí. toda hora, Telefe toda hora, pero en lo de mis abuelos era como... que tipo no estaba mal, y era como... Yo no entendía por qué, ¿entendés? No entendía por qué estaba tan mal de repente un dibujito animado que en mi casa veíamos desde que nací. Claro. Ustedes- La primera palabra de mi hermanita fue tipo mamá y después Milhouse. Fue Milhouse, tipo Milhouse. tipo Maggie directamente. Era Maggie también. Sí. A ver, ¿a ustedes le dejaban ver Los Simpsons? Mira, A mi vieja no le gustan los Simpsons, pero cuando lo poníamos se reía igual. Claro, sí, porque era más para ella. Claro, no, bueno, en mi casa nunca se llegó a prohibir, pero mi vieja hizo el intento. Claro. Escuché esto, y mi viejo, no, acá esto se va a ver, es muy gracioso, no hay duda. Pero mi vieja tuvo un intento porque aparte a ella le afectaba muchísimo. Tiene chistes emocionalmente fuertes. Claro. Y ella le decía, pero esto es muy cruel. Y es cruel, pero eso es lo bueno de los Simpsons. Era real, Era era así. real. a mí... Sí, los chistes con el viejo, terrible. Che, ¿nos comemos un chocolatín? Sí. Gracias. ¿Saben? Me No, tocó yo el me voy a alcalde comer de a Diamante. Flanders y Marge. Yo me voy a comer a Apu. El alcalde de Diamante, uno de mis personajes preferidos. Sí. La mejor representación de un político que se ha logrado en los últimos 200 años. Más argentino. A mí no me dejaban ver, ¿saben qué no me dejaban ver? Eh. Justamente por que lo tocan en 30 minutos sobre Tokio. Sobre Tokio. No me dejaban ver Pokémon. Con el tema de la... ¡No! Con el tema de la epilepsia. Ah, No, ah, no yo re veía Pokémon. no me dejaban ver Pokémon. Lo amo muchísimo. Muy rico. Gracias, gente, qué lindo detalle. Buen chocolate, ¿eh? No, la verdad que sí, hay que pedir Felford, ¿no? Felford. Aguante Felford. Así tengo- que si quieren poner platino de Felford. Tengo un comentario respecto a esto de la censura que creo que es una discusión que sigue existiendo. Obviamente ahora tenemos, como decíamos antes, mucho más segmentados los públicos. Si Close Enough no te da para Cartoon Network, lo metes en Netflix, lo metes en algún otro circuito que sea para adultos, lo metes en otro horario, lo que sea. Pero creo que este debate se vino mucho más en los últimos años respecto a los videojuegos, por ejemplo. Y en los últimos años hablo casi de los últimos 15, 20 años. En este siglo. Sí, y me parece que es un debate interesante. Yo me pondría un poco censuradora. Por ejemplo, me encantaba, me cagaba de la risa con el GTA cuando era chica, pero ahora digo, re misógino. Claro, es que hay un tema ahí, que hay cosas que serían, o sea, no sé si son, según cada uno es válido censurar, Claro. o según en realidad cuál es la lectura social de o sea, cuál es la realidad social Claro. de una sociedad, valga la Claro. redundancia, en un momento particular y cuáles son esos límites que la cultura no puede traspasar, porque como bueno, ahora la misoginia, el racismo, hay un montón de cosas que Sí, está bien homofobia. poner un límite. Sí, por ejemplo, en Los Simpsons, la caracterización de personajes gay me parece súper importante y qué bueno que nos hayan mostrado personajes gay. Ah, No Smither solamente, pero Selma Javier. en el... Javier ni hablar. Pero en la temporada 2 más o menos, Selma dice, uy, ahí va mi último rastro de deseo heterosexual, cuando Sí. pasa Homero desnudo.
creo que es la temporada 2 o 3. Es que... Y yo digo, re importante, pero al mismo tiempo también hacen algunos chistes que son medio para el otro lado, que son medio homofóbicos, como lo veríamos ahora. Pero es que ahí está lo lindo de los Simpsons, que son tantos capítulos, que vas a encontrar, es como la Biblia, como los Simpsons dicen ahí, acá están las partes a favor y estas son en contra, y los Simpsons tienen eso. A nivel de personajes de diversidad sexual, no nos olvidemos nunca de Carl, no Carl con C, el de Carl, Lenny Carl con K, el de Carl. El asistente de Homero cuando tiene pelo. Sí, el que le da un beso y Homero en castellano, perdón, en latino, es bonito porque aparte dice Carl, como diciendo, no dice, qué terrible cuando le dan un beso. Y ese personaje, que no es un estereotipo gay, es fuertísimo. Bueno, Smithers tampoco es un estereotipo gay. Hasta que lo visten de delantal. Pero porque no lo era en su origen. Claro. Fue evolucionando su característica. O sea, la flanderización de Smithers fue un poquito por ese lado. Bueno, lo que dice Mike Rice es que no sé, al principio, igual en las primeras temporadas, viene, como que no era Matt Groening, era Sam Simon Metelli, y les dice, cada vez que escriban a Smithers, tengan en cuenta que es gay. No lo digan, pero es gay. Claro. O sea, como que ya desde más o menos los inicios ya lo tenían en claro que el personaje era gay, pero sigue sin ser hasta que lo visten de delantal y con las Barbie Malibu y con la Stacy Malibu, lo que sea. Sí. Hasta ese momento no era ni afeminado ni nada, era un personaje gay que estaba enamorado del señor Burns sin ser un estereotipo de lo gay, digamos. Y eso está bueno también. Pero tal cual, el Carl también me había olvidado, ¿verdad? Es que es un capítulo, como dijiste vos, de las primeras temporadas que no son los que más se ven, pero es importantísimo, que ese mensaje es el del pelo, el de que menos se crece el pelo. Exactamente. Creo que es Simpson y Dalila. Y tiene esa cuestión que en los años 90, acá todavía estamos viendo a Gianola haciendo de gay en ¿cómo se llama? Bañero, no, en una serie franchella, esta de Carne Somos, no la que después, Los Benvenuto. Y esto te estaban tirando, mira, y Homero recibiendo un beso y llevándolo con un asombro benevolente, por lo menos. Hay uno incluso parecido. Incluso con el de Javier, Sí. que Homero le dice, bueno, sea lo que le que dice. Se llama la fobia de Homero. Lo que vos elijas va a estar bien. Y Bart le dice a Lisa, traduce. Cree que eres gay. Sí, no, ahí desembarca con un montón de cosas que hoy quizás podrían ser cuestionables porque por suerte hemos avanzado, pero en su momento era una militancia. Claro. Porque era un referente el actor que hace de Javier en castellano, no en nuestro latino. Pero sí, ahí dice algo re interesante. Juliana Bertone, ¿verdad? Dice, mis viejas no se preocupaban por el contenido porque eran dibujitos. Sí, y luces. Ahí totalmente. Ese es el gran error de la sociedad occidental. Pensar que porque son dibujos animados son pa' pibes. Claro. Sí. Que es un gran problema si llevaste a tus hijos a ver Sausage Party o alguna otra película que era para por ejemplo, error garrafal, señor Burns, totalmente. Ay, por favor. Y si fuiste vos a ver Sausage Party, también es un error garrafal. Sí, en otro sentido, pero sí, tal cual. Sí. Bien. En nuestra lista, sí, tenemos... ¿querés leer algunos comentarios antes de avanzar? Acá lo que decía Juliana Bertone, que Juliana Bertone te está prestando su silla, Casper. Así que dice Casper que está muy cómoda la silla. Después pasarle alcohol en gel todo, porque la voy a usar, la estoy agarrando toda. Disfruto muchísimo. Y bueno, ¿ves? Mi madre odiaba a los Simpsons, vimos South Park y se reía. También me parece que es como esta cosa de cuando los dibujitos rompen esta cosa de ser para chicos, generan como que te bajan siempre lo que hablamos acá, como el dibujito te baja las defensas, acá también nombran a Bojack, y vos los ves desde otro lado, y cuando tocan temas o que por obscenos te hacen reír o porque están tratando algún tema particular que no se suele tratar en los dibujitos, como que eso, te hacen reír más o te hacen reflexionar más porque vos no estás esperando que te hable de eso. Si vos ves una película, estoy con las películas francesas, pero ves una película por estereotipo, ¿no? Si ves una película francesa estás esperando que te dé un mensaje profundo. Y muchas veces cuando ves animación, tal vez no, estás esperando algo más tranqui, un entretenimiento, y cuando te tiran un mensaje así, es que no hay que esperar nada. Vos preguntabas acerca de cuáles son los límites y qué tanto no hay que censurar. Para mí no hay que censurar nada. Hay que explicar, porque en todos lados, porque si vos te pones a hilar, y no tan fino, no podés leer, es posta, es los Simpsons. ¿Te pusiste a leer esto con detenimiento? Hablando de la Biblia. Prácticamente explicado en el baño, y es así. Si vos decís, bueno, este nene va a leer, qué sé yo, una anécdota de mi abuelo, o sea, de hace 100 años la anécdota, cuando era bibliotecario, vinieron los padres de un pibe a quejarse de que el pibe se iba a la terraza a masturbarse con las 1000 de la noche. Porque si vos te pones a leer esto en serio,
Está lleno de sexo, o sea, y son las 1000 de la noche, Disney hace las 1000 de la noche. Sí, yo lo leí de chiquita también, me parecía un libro sobre el harén, los almohadones, las esposas ahí. Sí, si vos te podés salir una versión adaptada, bueno, está bien, está adaptada, pero no, la adaptada también era muy sexy. Pero te vas al original, y el original de la Biblia, el original de la 1000 de la noche, hablando de literatura, ¿no? Pero después tienes un montón de cosas más. Entonces, va a venir por algún lado, venir. Lo que querés censurar por acá, se te entra por la Tesla, es el meme de Barney. Una cosa por la puerta es censurar sexo, que el sexo no es algo nocivo en sí mismo, no es algo malo en sí mismo, todos lo sabemos, los que somos sex positive. Pero, por ejemplo, lo que te decía es GTA, buenísimo jueguito, qué sé yo, pero después decís algo que es misógino o algo que es homofóbico. Yo no digo de censurar, obviamente, pero sí estaría bueno que todos seamos reflexivos, también poniéndonos en mente cómo van a ser las cosas dentro de unos años, porque obviamente todos tenemos en mente que esto se hizo los Simpsons se empezaron a hacer hace 30 años y que obviamente no podían tener todas las herramientas ideológicas que tenemos ahora para entender la ética como la entendemos ahora, para entender las minorías. Y menos dobladas al latino, porque incluso hay cosas que en el original, por ejemplo, el no es no, lo vienen diciendo desde entonces, hay un numerito de feminismo en Estados Unidos está muchas décadas, incluso, no quiero decir avanzado, pero tienen un gran recorrido en Estados Unidos de feminismo. Y ya no teniendo como la iglesia católica como la principal, tenés un montón de posibilidades de crecer, por solamente decir un fenómeno nomás. Pero para mí está esa cuestión de que todo lo que podemos llegar a leer o a consumir tiene una carga de homofobia, de machismo, pero total. Claro, pero por ahí la reacción no es la censura, obviamente, porque tampoco debe ser policía con los contenidos, sino una cuestión de, no sé, invitar a la reflexión. Yo no tengo hijos, por algo, por lo menos ahora no los tengo planeado en absoluto, porque está esa cuestión. Todo lo que tenga que consumir una persona, y más que nada cuando es menor de edad, tiene que venir con un contexto que a veces los padres no tienen ganas, no están preparados. Por suerte ahora igual hay mucho más contenido. Sí, para mí también es sacarse un poco la responsabilidad. Censuremos todo lo que nos parece mal, así yo me desligo de la responsabilidad de tirar a mi pibe. También. Pero ojalá, yo aplaudiría a la gente que puede realmente censurar las cosas, pero insisto, lo querés censurar acá, te va a parecer por un lado peor. Sí. Porque te va a aparecer donde no lo esperabas. Acá dicen, yo creo que está muy bien censurar algunas cosas, por ejemplo, evitar contenido explícito en niños muy pequeños, obvio. Pero eso no es censura. Sí. Eso es directamente una cuestión de catalogación. Sí, indexación. O sea, no es que censuro esto no tiene nada que ver con el producto. Entonces está bien, esto es un contenido adulto. Entonces no estás censurando, no decís, le corté pedazos o se lo prohíbo. Directamente no es... Directamente no es contenido para tal rango etario. Eso es una cuestión de catalogar. Como una cuestión... contenido para adultos, contenido para niños. El género narrativo que estás utilizando, todo eso es una cuestión de decir, a ver, no espero ver esto. O sea, si yo quiero ver una película de ciencia ficción y de pronto es todo magia, bueno, me estafaron. Eso ya es una estafa. Sí, eso es lo que se llama indexación. Es dar ciertos... Indexación se llama. Me encanta. Indexar es como lo que se hace en las bibliotecas, es poner dentro de cierto rubro, digamos, ciertos contenidos, y se hace no solamente desde el formato de la obra en sí, sino también desde los elementos externos, que serían, por ejemplo, si vos ves en la portada del libro, por ejemplo, una portada típica de la comedia romántica, que es dos personas así, espalda con espalda, tipo tirándose onda, ya sabes que es una comedia romántica. En cambio, si, no sé, están con anteojos de sol y, no sé, con una lupa, ya sabes que es un misterio. Es forma de indexar las obras para que la gente ya sepa lo que se está esperando. Y una obra infantil también tiene una portada, un título, una cosa, un montón de cosas que te dicen qué es lo que te vas a esperar cuando ves eso. Por eso Sausage Party y algunas películas de animación es raro, porque uno ya las indexa en su mente, como que ya están indexadas de cierta forma porque son dibujitos, porque qué sé yo, porque el personaje con los ojos saltones y con qué sé yo, ya te da la sensación de que es una obra infantil cuando no necesariamente lo es, pero que no tenés que cometer errores de indexación para que no vaya el público equivocado a tu obra y te mate. ¿Entendés? Y te mate. Bien, vamos a pasar de capítulo porque ya en un ratito Casper tiene que retirarse y tenemos un montón de cosas súper interesantes y vamos a pasar al siguiente capítulo que es El día que murió la violencia, un capitulazo, básicamente el día del juicio a Roger Mayer Jr., en el que aparece Chester, ¿cómo se llama? Chester Lampwick. Sí. Qué gran personaje. Gran personaje. Ese lo hacía el padre de, Kirk Douglas, ¿no? No, ¿en serio? Creo que la voz la hacía Kirk Douglas, el padre de Michael Douglas, pero que me corrijan. Sí, no. Hace rato que lo analizamos, me puedo confundir. No me fijé. Bien, un poquito conectando con lo anterior, acá vimos hace un ratito a Fritz the Cat y hay una parodia en Los Simpsons de Fritz the Cat. Fritz the Cat fue la primera animación catalogada para adultos, ya directamente con contenido sexual. Como la violencia en la animación hay un montón.
pero contenido sexual, Claro. la primera es esta, que es del año 70. Y acá este capítulo me parece súper interesante porque habla mucho sobre la propiedad intelectual de la animación y cómo en los principios de la animación todos se robaban con todos, ¿no? Como Todos. había una cosa muy chancha de que todos los personajes eran más o menos parecidos. Nosotros tenemos el año pasado hicimos una trilogía de 3 capítulos, porque es trilogía. Uno sobre la animación en la década del 30, uno en el 40 y uno en el 50. Como analizamos esos 3 periodos. Y en la del 30, justo acá estamos viendo a los personajes de Roger Mayer. Sí. El zorro flatulento. Y Eso es una pasa que historia eran real. muchos muy parecidos, digamos. Mickey es muy parecido a Oswald the Lucky Rabbit, que es muy parecido a... Sí, es muy parecido a todos. A Foxy, y había otro que era Bosco, y había... Era toda una gran cosa que eran todos muy parecidos, muy relacionados al blackface, ¿no? Sí. Sí, al vodevil, al blackface, que eran básicamente humorizaciones de personajes negros, digamos, que estaban representados gráficamente así con esas como caritas blancas sobre fondo negro, y que eran todos muy graciosos y hablaban muy mal porque eran negros. Sí. Todos le roban a Gato Félix. Sí. Tal Bueno, cual. Gato Félix también, El Gato claro, bueno, sí. para mí el primer capítulo que Herman decían- and Catnip. Esos son en los que se basan realmente. el capítulo de Tommy Locura en Manhattan es muy Félix Ese. el Gato, que es muy de los años 20, que incluso todavía seguían usando cosas del cómic. Vos ves que los personajes miran y se hace una liñita, hay como cuestiones gráficas. Una transposición mediática a medio Como camino. que se todavía llama no ese. estaba el lenguaje de la Sí, animación. claro. Y los Simpsons lo toman súper bien cuando como se nota mucho que los tipos saben mucho de animación. ¿Sabes de lo que están hablando? Saben de Claro. lo que están hablando, porque los años coinciden con los años que estaba Félix el Gato, e incluso Félix el Gato tuvo un gran problema de derechos Sí. entre Otto Messmer y Pat Sullivan, Claro. Ah, mira. y se lo quedó el productor, un poco como pasó Claro, acá Pat con... Sullivan era el productor y Otto Messmer que era el dibujante. Claro. No, o sea, como que trabajaba para Pat Sullivan, entonces de alguna forma Pat Sullivan se terminó quedando con todos los derechos. Incluso después lo vendieron. Que también le pasó Sí. lo mismo a Disney, Sí, que mal. perdió a Oswald de Lucky Rabbit. Y a Mickey. O sea, no lo perdió, pero Mickey tampoco lo creó él. Claro, bueno, Claro. Disney creó a Oswald de Lucky Rabbit junto con a Viewworks y se los queda Universal a Claro. Oswald de Lucky Rabbit. Entonces crean a Mickey Claro, para y para Mickey zafar. se lo queda a Disney y lo dejan afuera a Viewworks. Como Pero que- él era el que había creado a Mickey. Claro, como que hay una serie de choreos. Sí, yo muy creo que si locos. tuviéramos que decir quién es este personaje en Los Simpsons, sería Viewworks, que Mirá. creó a Mickey y Claro. no se quedó con Mickey. en el Mirá. punto de vista. Y Bueno. lo más loco es que, bueno, con Oswald de Lucky Rabbit, que se lo queda a Universal, Sí. Lo hace volvieron- un poco Disney le compró Universal a Oswald de Lucky Rabbit. Ajá. Ahora que Como- se como convirtió venganza. Y ni hablar, Ahora que soy dueño del planeta Tierra, ni le hablar, vuelvo a comprar a Tal Oswald. cual. Y el ciclo cerró. ni hablar de que estamos haciendo todas estas referencias a Disney y estos son 10 años antes, o 15 años antes de que Disney comprara Fox y comprara Los Simpsons. Como que me gusta cómo se termina mordiendo la cola Sí. la industria en ese sentido. Fox, o ¿Te sea... gusta? Pero no en el sentido de que Disney se compró todo. No, poéticamente me ¿Te gusta. En encanta realidad el no sé si me monopolio, gusta. Fran? Contanos. No sé si me gusta el monopolio tanto, pero... ¿Sos fan de que uno se dueña de todo? Así que este capítulo es súper interesante. Y me gusta también... estaba por acá, ahora vamos a pasar un poquito. Bueno, acá en el libro de Mark Rice dice que la verdadera referencia de Tommy Daly, para mí es porque se quiso hacer el interesante. Para pero mí es joda. es sí. joda. Sí. Es Herman y Herman y Catnip, Catnip, sí. que son como unos Tommy Jerry más berreta. Sí. The Famous Studio, que era De como. Famous Studio, sí. claro, que son Muy como berreta. nada, la B, son de Sí. la B. Puede ser igual que sea medio joda porque los querían hacer medio de la B al principio, como diciendo, Claro. claro, que no era Tommy Jerry. Y lo que más también me gusta mucho de este capítulo, que también tiene mucho, es muy actual, es cuando efectivamente ganan el juicio, cuando Bart gana el juicio con este creador, y reemplazan a Tommy Daly con Schoolhouse Rocky. Y No, hacen una bueno. parodia. Schoolhouse Rock es como una serie educativa, es como si fuese el extraño, Es el propaganda asombroso política para mundo del niños. samba, pero bien, pero el samba está bueno. Esto era medio una cagada. Es propaganda política para niños. Claro. Sí. Y hacen como una extrapolación muy graciosa de que quieren hacer una ley para poder hacer que la gente no queme banderas. ¿Cuál
y poder golpear y dice, si transformamos la Constitución podemos hacer un montón de leyes locas, como que tiene esta cosa muy graciosa. Y lo más interesante de esto es que esto termina con unos locos entrando al Capitolio. Muy actual, es muy loco esto, como ahora cuando aprueban la ley, hay unos chabones que terminan entrando, acá dicen no hay un Vietnam para ponerlos en otro Vietnam. Porque sí, está bien lo que dice Lisa, esto es los dibujitos que hacían para Generación X. Claro. Claro, eran la primera generación descarriada de la época contemporánea. Así que es muy loco esto, cómo terminan. Ahí vienen los seguidores de Estás Trump. al límite vos, igual, 37. Estás, Yo estoy millennial. Yo estoy en un limbo en muchos sentidos, pero bueno, siempre a favor de la ambigüedad. Ahí están los seguidores de Trump. Ahí están los seguidores de Trump, muy loco. Me encanta. Son altos gilibilis. Bueno, ahí también tenemos está lo de la criogenización. Lo de la Otra criogenización como es Gran mito. gran referencia. Gran muy mito. ¿Cómo mito? El mito de Franchella encontrando a Disney congelado. Y este capítulo me parece que termina espectacular con una copia de Bart y Lisa resolver como se vuelve meta y te explota la cabeza en un mambo fantástico. Muchos niveles. Capítulo es increíble. Volvemos con nuestras caritas. Bueno, entonces Disney no está congelado. Disney no está congelado, pero fue muy cierto el rumor. ¿Saben quién es el responsable del rumor de esto? Salvador Dalí. No, ¿en me serio? muero. Ay, qué buena onda. En realidad, Disney estaba viendo el tema de como que había institutos de criogenización. Estaba de moda en esa época porque estaba... mucha tecnología en siglo XX se desarrolló, chicos. Y Salvador Dalí, que era amigo de Disney, dijo que estaba criogenizado, pero porque Salvador Dalí decía cualquier cosa. Y entonces se armó esa cosa. Ese mito hermoso. Queríamos hacer, pero ya medio que lo estamos resolviendo, queríamos hacer un capítulo que se llame Mitos Animados. Y hablar rima de con solamente por una cuestión de nombre. Pero ahí tiene un montón seguramente. Yo creo que hay muchos, sí. A mí una de las teorías conspiranoicas que más me gustan de estos últimos 6 meses es la que dice que... No, 6 meses no, 2 años, es la que dice que Disney hizo Frozen solamente para que cuando la gente google Disney Frozen se encuentren con la película y no con cuestiones referidas a la criogenización de la cabeza o el cuerpo entero de Disney. Bueno, ahí haciendo referencia entre criogenización y los Simpsons podemos hablar tanto de Futurama o como de Gaspar en el freezer de Apu. Ey, no lo había pensado. Bueno, sigamos con otro porque tenemos un montón de capítulos. Vos, Casper, avisanos cuando tengas que retirarte y nosotros... Si no, que me va a acordar la gente en el chat. Seguramente hay alguno que se va a te avisen. Bien, Scrappy Doo y Pucci. Vamos a hablar del capítulo de Pucci. Sí. Obvio que vamos a hablar de Scrappy Doo y Pucci. Bueno, y otra cosa también muy interesante de cómo las copias, hablando otra vez del capítulo del día que murió la violencia, cómo se queman las copias de las películas viejas. Y yo lo relaciono mucho con Quirino Cristiani, que es la primera persona que hizo un largometraje, que es argentino. ¿El Apóstol? El Apóstol, que las primeras 3 películas se quemaron todas. todo lo de Cristiani se quemó, excepto el mono relojero y un par de cortitos que encontró Fernando Martín Peña en el Museo del Fin del Mundo hace unos años. Así que tenemos nuestro propio Chester Lamwick en Argentina. Sí. Bien, vamos a hablar del próximo capítulo. Que ya no me acuerdo. Chicos, antes las películas se quemaban. Era así, combustión espontánea, básicamente. Estaban así, no tenías que fumarla al lado, igual la gente le fumaba al lado, obviamente, pero se prendían fuego, simplemente por cómo era el fílmico, que era como inflamable, pero así de la nada, ¡pum! Se prendía fuego. Bien. Tenemos 32 personas, qué lindo, me encanta. Bueno, vamos a hablar del siguiente capítulo. Ya me olvidé cuál es, pero ya va a aparecer acá el nombre. La Tierra de Tommy Daly. No hay tanto en este capítulo. No, bueno, sí, está Disney, ¿no? Está Disney y el parque de Disney. Sí. Y hay un chiste muy bueno que es cuando van a la tienda de recuerdos y Lisa dice, ¿quiénes son todos estos? Bien, acá mismo, mira, acá está apareciendo el Chivo Berrinche. Pequeño, no te recuerdas, el Chivo Berrinche, Ku Klux Klan y... Qué memes que nos ha dejado esto. El Ku Klux Klan y me Veo que lo tenés ahí señalado, pero cuando están hablando de la vida del Disney que dicen su cuestionada película de los fanáticos arios son superiores, que hace la relación con el nazismo que siempre se le adjudicó a Disney. Sí.
que no necesariamente era del Partido Nacional Socialista, pero sí tenía siempre muchos puntos en común con el fascismo. Empezar el anticomunismo. Ni hablar que era anticomunista, eso ni hablar porque sabemos, también lo mencionamos en alguno de nuestros capítulos anteriores, cómo él declaró ante el Comité de Actividades Antiamericanas en contra de propios animadores de su estudio, como David, marcándolos como comunistas, pero también era antinazi en algunos puntos. Tampoco me quiero hacer la que soy experta en Disney, pero también él, los viajes que organizó a Latinoamérica eran viajes que tenían como objetivo frenar el nazismo en Latinoamérica. Porque lo que estaba era, había países neutrales en Latinoamérica, como Argentina, entonces tenían que venir acá con personalidades populares de la cultura americana para influenciar nuestra ideología, digamos, para frenar el avance del nazismo y que de repente dijéramos, bueno, sí, estamos del lado de los nazis durante la Segunda Guerra Mundial. Claro. Por eso vino Disney en el 41. Mirá vos. Sí, y por eso se vistió de gaucho. Y comió un asalto. Pensé que acá. Todo lo contrario. Pensé que venía justamente para decir. También vinieron otros a investigar a ver si había nazis. Claro, un poquito era como para mantener, típica política, en política Marshall, el plan Marshall, sí. de mantener alineado a toda América ni al comunismo ni al nazismo, mantenerlo lo más alineado posible a la política estadounidense, eso, digamos. Sí. Como sí. muy ni tan tan. Ni tan calvo ni con 2 pelucas. Así que este capítulo es súper interesante bueno, también esas referencias, en la referencia creo que está Fantasía y Pingocho, Salvajía y Pingocho. Sí, hacen en este capítulo los chistes. Y cierran con el Euro Disney, con el que eso es genial. Bueno. Sí. ¿Aló? ¿Hay alguien aquí que le tengo que dar de comer a mi familia? No, mis hijos necesitan vino. Mis hijos necesitan vino. Que yo obviamente no tengo ni idea de las cifras, no sé qué tan mal realmente le fue al Euro Disney. Perdón, pero sigue existiendo si yo no me equivoco, ¿no? Sí, yo supongo que sí. Supongo que no habrá sido un éxito rotundo, o sea, el fracaso de Euro Disney debe ser el éxito que muchos queremos. Claro. Pero bueno. Sí, tal cual. Ojalá me fuera tan mal como Disney. Bien, bueno, vamos a seguir, Sí, este me encanta. Tenemos el siguiente capítulo del que queremos hablar, es en un capítulo de la temporada 4, episodio 19. Se llama El Intermedio. No sé por qué un nombre tan choto le pusieron. No me acuerdo cómo se llama en inglés, pero es algo... Sí, averiguémoslo. Creo que se llama la fachada. El intermedio en realidad lo tradujeron mal. Era más la idea de... Claro, el intermedio acá no se ve tanto la figura del abuelo, claro, como es como un nombre soso, me parece, en español. El intermedio. Porque el intermedio acá uno da a un momento de espera. Claro. No, el intermediario tendría que ser. Claro, Esa era la verdadera traducción. Sí, Yo no digo cómo se llama realmente. Y acá es The Front creo que se llama. The Front. Es la fachada. Sí. La fachada. Sí, creo porque que él y Cybert empiezan a escribir episodios para Tommy Daly o Tommy Daly, depende. Hay distintas voces que lo pronuncian distinto, por eso digo Tommy Daly y Tommy Daly. Y sabes que me di cuenta que a veces que Tommy es el gato y a veces que Totalmente, Daly es el gato, sí. según, no sé si es un problema de Según doblaje. Mike Rice no se lo sabían ni los guionistas quién era quién, así que mira. claro. Así que era medio como... Para mí, yo lo tengo como que están doblados, como que Tommy es el ratón y Daly es el gato. Sí. Sería Como... más gracioso, sí, pero en realidad va y viene. Va y sí. viene. En inglés son itchy and scratchy, que significa pica y rasca, como traducen en claro. El que pica y el que rasca serían. Bueno, no importa. Es el capítulo en el que Lisa y Bart empiezan a escribir guiones para los... para Tommy Daly, Itchy and Scratchy, y lo ponen como fachada, como frente, como intermediario, al abuelo, que ve por primera vez Tommy Daly cuando están haciendo esta entrega de premios con Brooke Shields y Krusty, el cabello del payaso del cabello azul, al revés. Ese chiste es genial. Que dice, pero ni siquiera tengo el cabello azul, no tengo nada con qué trabajar. Acá, bueno, acá también porque otra ya referencia. actuó en La Laguna Azul. Claro. Acá otra referencia muy graciosa con la entrega de premios es lo de Papu y Monito, que yo esto me gusta mucho. ¿Cómo es el chiste? En realidad, yo esto lo descubrí, obvio que Sí. para hacer este capítulo nos fumamos todos los capítulos del Simpson porque están buenísimos. Y Papu y Monito en realidad es un mal doblaje, si querés contarlo vos. No, yo ya lo conté en el podcast. Así Ya que- me lo olvidé. Es un doblaje que no sé por qué lo hicieron, pero en realidad dicen Ren y Stimpy. Hay un conflicto. ¿Sería cómo se tradujeron esos nombres? No, acá siempre, en Latinoamérica es re común que Acá. las duplas inventen duplas. Es Ah. una costumbre del doblaje latino hermosa. De hecho, en el capítulo de Pucci también hay algo así. Sí. Cuando Flanders le dice ese mejor capítulo de, no me acuerdo quién dice, Pipi y Popo.
que vi en mi vida. Y no Pero existen. y no, es como que siempre está esa cuestión de hay una dupla, le meten cualquiera. Y Claro, aparte claro. Ren y Stimpy no eran tan famosos todavía, por eso era poco Claro. bonito, pero bueno. Claro. Pero bueno, había una pica entre John K. y De los Ren y Stimpy. Simpsons. Viste, John K. es medio hater. John K. es un poquito como el que dibujó Watchmen, viste, que no le gusta nada que no sea lo que hizo él. Ah, Típico. ¿Cómo se llama el de Watchmen? El dibujante. Bueno, entonces... No, Y lo loco es que después, de muchos años después, ahora hace poco, John K. participó en uno de los gags del sillón. bien. Hay un gag del sillón que lo hizo Joe Crifalusi. Que es Sí, es verdad que está todo de muy todo Ren y Ren y Stimpy. Stimpy. Sí. Y otra cosa muy meta que me parece espectacular, que son son Alan Moore, gracias Tiago. 8X. Papá Enojado, la película. Papá mira. Enojado no lo vamos a tratar en este capítulo, pero Sí, ese es más del cómic. pero es más para el cómic. Mm. Bueno, vi otro capítulo nuevo que Lisa y Marge hacían de un cómic. Mira, no sabía. ¿Qué? Pero la puta madre, ya lo hicieron hace 1000 temporadas y ya no era bueno. Bien, bueno, me gusta mucho en este capítulo, voy a poner por acá a ver si está, el chiste que hacen de la Hanna-Barbera. Ahí Ahí está. está, mira, qué Que me parece súper sutil estos chistes que hacían, que ya no los hacen tanto, la sutileza ya no la manejan. De cómo dice, bueno, esto hacer animación debe ser muy caro. No, bueno, los animadores reutilizan los fondos Sí, sí. y vemos cómo el fondo va pasando una y otra vez. Y la verdad que es espectacular, porque no es que te lo tiran por la cara el chiste, obvio, se nota. Este es pero- bastante explícito igual. Es bastante pero- explícito, sí. pero es muy, muy sencillo y muy efectivo. Sí. Bien, ¿qué más de decir de este capítulo? No, me causa mucha gracia a mí cuando están haciendo la entrega de premios ahí con Brooke Shields y Krusty. Bueno, Krusty se va a quedar Brooke Shields sola. Que uno de los nominados es un dibujito que es como ¿cómo comprar al... ¿Cómo era el hombre de plástico? Algo así. sí, justo que está pasando Que es, ahora, sí. claro, que es como un chiste a todos esos dibujitos que se hicieron en un momento En que los eran 80. para... Ya en los 80. Típicos Que eran para dibujitos vender. de bajo presupuesto que eran para vender merchandising. Entonces, todo lo que muestran del capítulo y la gente sonríe y aplaude. Era, mamá, quiero comprarme el hombre de plástico. Y la madre decía, y tipo, eso era todo. Me causa porque también hace referencia al mundo de la animación en ese Claro. sentido. De que Sí, había como puro merchandising. en los Igual, 80. chicos, o sea, merchandising. A ver, Sí. hablemos de Pero los una cosa es rellenos. hacer merchandising de una animación y otra cosa muy distinta y mucho más, no sé si jugable, es hacer animación para vender merchandising, Ok, digamos. ok, sí. Una cosa es hacer, no sé, los ositos cariñosos, frutillitas, los Mal. pitufos, los No, los snorkels. Como Mira. que son todas esas que son grupos de personas, como que son cosas coleccionables, No, básicamente. pará, los pitufos eran un cómic. Para Bueno, mí los puede pitufos ser no te lo anterior. acepto. Ya, dentro. Bueno, los pitufos puede ser Sí. anterior, pero todas esas eran como... Luego la existencia de los snorkels. Acababa de ¿Viste ver que una lo- que trompada. lo- ¿Sabes? Es como los pitufos pero bajo del mar. Ah, ok, ok. Es lo mismo. Barato, barato. Bueno, Bien, seguimos con sí, seguimos. el show de Tell Me Daily Pucci. El show el de Pucci también. El de Pucci es... Y el plan de Pucci es como que marcan el principio del fin de los Sims. Como que hablan de cómo las series se van Animadas, al carajo. claro. Cómo las series animadas se van al carajo antes de que los Simpsons Cómo se fueran perdieron al la carajo. gracia. Cómo Claro. perdieron la gracia. Sí, mal. Me encanta acá dos cosas. Primero, me encanta cómo se meten en el mundo de la animación, pero más específicamente en el mundo del doblaje, porque Sí. es en el rol en el que nos ponen Homero. Segunda cosa, me encanta el personaje de Lolo. El personaje de Lolo es espectacular. Es tipo, bueno, el chiste del chiste, ¿no? De cómo están buscando en... ahí te están poniendo muy explícito y muy por la cara que lo que están haciendo con Pucci... Que Tommy Daly es Los Simpsons, pero digamos en otro nivel adentro de la serie. Lolo es, para los que no lo recuerdan, ese personaje que es un chabón que de repente aparece en la casa de los Aparece. Simpsons con anteojos negros y muy cool y muy surfer, porque en realidad es el Pucci de los Simpsons, digamos. Es como diciendo, necesitamos renovar la serie de Tommy Daly porque en realidad necesitamos renovar un poco los Simpsons porque está en decadencia ya. Están admitiendo su desgracia. Es que ya lo venían admitiendo Mm. en la temporada anterior. Del 138. Exactamente. Sí. En la segunda temporada arrancan con esto, decir, ¿y cómo sigue esto? Y vos atrás boda, etcétera, Sí. etcétera. Entonces, está genial que por lo menos una vez por temporada recuerden, se rían, porque Sí, tenés sí. que aceptarlo. Estamos al horno. Y después, bueno, dejan de hacerlo o de hacerlo de Tan forma explícita, claro, graciosa, aparte, como con clase. No se Claro. ríen de ellos mismos, como que lo hacen, ahora lo dejan pasar. Yo creo que es un poco como se rían de la Fox, se rían de ellos Claro. mismos, porque también es parte de su acidez, parte de su humor,
implica eso, implica como hacer chistes autorreferenciales y decir, somos unos tarados, somos de Harvard, me pegan la cabeza, mi productor, ¿entendés? De hecho, bueno, hablamos de los Picapiedra, pero una de las marcas que hace que los Picapiedra empiecen a ser choto es cuando incorporan un personaje que no tiene nada que ver con el sistema, que es el Gran Gazú, que es el marcianito, y que ¿Qué no había marcianos en la Era de Piedra? No había marcianos en No la la Era de vista, Piedra. tenían la decencia de esconderse. Cuando aparece el Gran Gazú, la gente, como me parece que en los Picapiedra la pifiaron fuertísimo. Y lo más loco que en uno de los capítulos que vamos a analizar al final, en Los Simpson aparece el Gran Gazú 2 veces. Como, no sé si saben de qué capítulo estamos hablando, pero es como que básicamente se convirtieron en todo lo que juraron destruir. Todo lo que juraron criticar. Sí, tal cual. Sí, totalmente. Bueno, también hay 2 referencias en esto de incorporar un perro en la serie de un gato y un ratón, que es Tom y Jerry cuando le crean el perro. Y bueno, después, Scrappy Doo, como decía Matty Toons. Scrappy Doo es una porquería. My Little Pony también dice los Frankfurt. ¿Qué? El My Little Pony debe ser por lo de los muñecos. Claro, los sí, muñecos. Sí, también. Sí, a vender caballitos, caballitos seguro. ¿Qué? Es más, en My Little Pony me Modiar se arriesgaría llamaba, a decir verdad. que antes estuvieron los muñequitos y después la serie. Me arriesgaría a decir ¿El qué, perdón? My Little Pony. No, Yo creo que tenía los muñequitos de Es chiquita que y después primero surgió la serie. es que hacían las dos, o sea, iban haciendo las dos cosas en simultáneo. Ok, como- ok. Creo que He-Man también tiene esa misma lógica de producción. Como, Primero, claro. primero el muñeco y después las animaciones para vender más muñecos. Después otra cosa interesante de este capítulo es que, bueno, el tema de las mujeres haciendo voces de niños, que yo creo que es algo que nos desayunamos, o que aprendimos todos, digamos, al ver este capítulo, por lo menos para mí, que es que las mujeres hacen las voces de los niños varones. Sí. ¿No? Porque hay una mujer que hace la voz de Tonieli que igual no son niños, ¿no? Son No, bueno, animales. pero sí, Igual ni siquiera tenían voz igual. Eso era como cuando convenía, sí, totalmente. Y está el gran chiste. conveniente. Pero también es porque Del la Es que- que hace la voz de Bart es una mujer. Sí, seguro, Sí, en castellano claro. en inglés. Yo me acuerdo que me enteré por una revista, no sé si no era la Top Kids, ponele. Algo bien 90, bien de la época. What? Y decían, es verdad que en inglés, leí que alguien en inglés la voz de Bart es una mujer. Yarly Smith se llama la que hace la voz de Bart, me parece. Yarly Smith, ¿no? No me acuerdo ¿No? el nombre, Sí, la me verdad. parece que No me lo acuerdo, no digo que no me acuerdo, la verdad. Sí. Es la que escribió el libro, No sé. el libro de mi vida como un niño Mira, de 10 Puede años. ser. Guido siempre tirando, y es cientóloga, me encanta. Miedo. Y el tema es que el pibe que preguntaba ahí en la Top Kid decía, ¿es así en castellano también? Y la respuesta era sí, punto. Onda, no se atrevieron a seguir esa, sí, está, lo que sea, nada. Fue No, como, bueno, generaba cierto. hace poco entrevisté a una directora de animación de acá de Argentina que hizo una película que se llama El Pata Larga. No sé si la vieron. No, ¿Mercedes Moreira, El Pata Larga? ¿No? no, Bueno, googleando ya. está buena. Es como una especie de cutout digital, fotomontaje le dice ella, fotomontaje digital. Es una película de animación argentina que salió en el año pasado. Y me contaba que sí, que las voces de los 2 nenes protagónicos, porque son 3 niños los protagonistas, pero una nena y 2 nenes, las 2 voces de los nenes protagonistas las hicieron mujeres, que una es muy famosa, que es la comediante esta que trabaja con Mariana Pichot. Charo López. Charo López. Bueno, esa hace la voz de uno de los nenes, Acá y estoy la viendo. otra voz no me acuerdo quién hace, no es Inés Efron. Inés Efron hace una de las voces, pero no sé si es la de la otra nene. Bueno, no me acuerdo. Me decía que lo que es muy difícil actuar con nenes. Ah, Claro, entonces que usan mujeres, primero porque obviamente pueden imitar mejor el tono de un varón niño, pero que es muy difícil actuar con niños, entonces por eso recurren a eso. pero me parece bien, o sea, sí, Obvio. aparte no explotas a los pibes. Nancy Cartwright, Sí. acá dice Tiago Bien, me encanta. Ahí va. X8X, si no leo mal. Nancy dice Cartwright, Nancy es verdad, Cartwright. verdad, sorry. Pero sí, yo me tengo que ir Sí. yendo. Pero sí, sí, ahí, ya, ahí me encanta que hagan hincapié en eso, que es una de las cosas que le faltaban hacer y que para uno le gusta tanto, el tema de ese capítulo especial, hablar del mundo del doblaje. Claro, Porque claro, es nuestra claro. manera de ver los Simpsons Sí, sí, sí. y nos ha dejado unas hermosas reflexiones acerca justamente de eso. Que va más allá de también el mundo de los guionistas, digamos, como que se meten también en esa otra parte que ya va más por la producción. Bueno, yo Bien. me tengo que retirar. Dale. Casper, muchas Ahora, gracias por muchas todo. gracias. High five. Venga. High code. High Wow. code, sí, porque High code. más hacia cámara. Bueno, yo me voy muy contento. Llévate. Esto lo voy a Llévate degustar con mucho gusto esta noche en Con el el Cinso Simpson, Podcast. con el Me lo voy a Simpson. comer Ahí va. y antes de irme voy a cumplir con lo prometido. Sí, Que pero sumo mostrá. sumo mi Para, escucha, ¿puedo apostar? Sí, por favor. Para mí Era es el abuelo para mí. Para mí era densidad sangrante.
Bueno, ni uno ni otro. Ni la abuela de Sandacate era Jimbo. Y lo voy a mostrar en cámara para que la Jimbo, gente crea. No Bimbo. sé si se llega a ver un carajo, pero es Jimbo. A verlo. O probablemente casado de Jimbo. Dice, No, Casper yo- debe volver a su planeta. Sí, me tengo que meter a mi planeta, me necesita ya. ¿Qué Así hacemos, que. Fran? ¿Ponemos un ya volvemos o un ya venimos? Dale, ya Dale. volvemos un cachitito, nos esperan, no Denos se 5 vayan. minutos. ¿Tenían preparado un jab? No, No, era No. el de la Vamos a poner la intro otra vez porque la que nos gusta mucho. Dale. Bueno, che, posta. Muy, muy lindo. Casper, bueno, nos vemos Hasta pronto. cuando podamos ver. Dale. más tranquilo. Sí. Perdón por el apuro. No, bueno. ¿Cómo vienen? Vamos a interactuar un poquito mientras vuelve Sofi. Acá estamos nosotros, acá estoy. ¿Cómo viene ese chat? ¿Cómo viene la gente? 35 personas. Estamos re contentes Contentes. por todo esto. ¿Con cuál seguimos? El drama de Krusty. El drama de temporada 4. Krusty. Me encanta que los tenemos no como dos por temporada, sino por lo Sí. que nos pinto. Mal. Como todo. Este es el capítulo, el drama de Krusty no nos dice mucho, así como título, pero es el capítulo de Gabo. Gabo. Básicamente, en este lo que pasa es que a Gabo le va tan bien que Tom y Daly se le van con Gabo, entonces Krusty se queda sin. Y lo que pasa es obrero y parásito. Obrero y parásito. Es un chiste corto, pero a nosotros nos da mucho de qué hablar. Sí, para mí justifica esto, solamente este gag justifica toda esta mención al capítulo. Sí. Obrero y Parásito tiene dos referencias muy particulares en la historia de la animación. La primera es El Sustituto, Surogat. Es una película de la escuela de Zagreb, de Croacia. Qué lindo. Básicamente, un poco la animación soviética o la animación de Europa Oriental en esa época, soviética, tenía toda esta cosa muy de abstracción ya desde mucho antes, Sí, ¿no? por eso de acá chuparon los de la UPA. Claro. Mm. Tiene una cuestión más minimalista y más de no tan, bueno, Sí, menos Fren- naturalista, menos cartoon, digamos, de lo que venía siendo de los 30, de los 40. Claro. Inventaron su estilo, digamos, que era mucho más experimental y mucho más interesante también visualmente, en relación con lo que ya se venía haciendo hace 20 años. sí. Y esta película en particular es esta, podría ser algunas otras, pero fue la más conocida y fue la primera que ganó un Oscar a Mejor Corto Animado Claro. y fue muy referenciada. Y tenían siempre una crítica social. Y después la otra referencia que estamos viendo acá es Tom y Jerry. Pero Tom y Jerry, No hechos en- cuando dejan de estar hechos en Estados Unidos y los mandan a República Checa, a Praga, a Rembrandt Films. Un poco charlamos esto cuando hicimos el capítulo de los años 50. Claro. Cuando empiezan a cerrar los estudios de animación porque es muy caro producir Claro. y hay que bajar costos, muchos de los dibujitos los hacen en lugares más baratos, en este caso República Checa. Y ahí es cuando Tom y Jerry baja muchísimo la calidad. Después vuelve a Estados Unidos y los hace Chuck Jones, que no son tan buenos tampoco, pero tampoco son tan malos. Claro. Eh, Sí, les- acá básicamente el chiste es, lo mandamos a la Unión Soviética a producir y hacen obrero y parásito, porque obrero y parásito serían como diciendo el proletario Claro. y el proletariado, ¿entendés? Como diciendo el parásito sería el que tiene los medios de producción. Tal cual. Tal cual. Acá decían, un poco pareció a la Pantera Rosa el estilo de dibujo. Claro, en realidad Sí. lo que tiene es que esta animación soviética es tomada por algunos estudios en la década del 40 y 50, la UPA y algunos estudios de Estados Unidos, y en los 50 y en los 60 se populariza en Estados Unidos también un estilo más parecido a este estudio, ¿no? O sea, la UPA toma cosas de Europa del Este y después Disney toma cosas de la UPA. Claro. Entonces un poco se muerde la cola el sistema, ¿no? Bueno, acá volvemos y seguimos con el próximo episodio. Gran episodio. Gran episodio. Tommy Daly, la película. Temporada 4. Hay muchos de temporada 4 por lo que estoy viendo. Sí, ahora. temporada 4 es Tenía muy como una obsesión ahí autorreferencial los guionistas en la temporada 4. mal. Tommy Daly, la película. Que más que nada las referencias que vamos a mencionar ahora son del principio del episodio, cuando están viendo el avance de la película. Y antes de mostrar el avance en sí de la película, muestran como un poquito de la producción, acá como se ve, y un poquito de la historia de Tommy Daly. Entonces hacen algunas referencias a Steamboat Willie,
hacen algunas referencias a la animación de los años 40. Acá está Kent Brockman presentando lo que era... Este es el primer corto, sí, que no tiene, que es un embole directamente, que no pasa nada, caminaba por la calle. Pero bueno, claramente hace referencia a la animación de los años 20 y al fin. Bien. Lo que me parece súper interesante, acá hay una comparación entre Steamboat Willie y el barco de Dali, el barco de vapor de Dali, que después en el capítulo del día que murió la violencia, en el juicio contra Roger Mayer Jr., aparece imágenes de esto proyectado, pero no lo muestran todo, muestran solamente fragmentos. Claro. Por eso digo que Los Simpson es muy poco consistente en un montón de explicaciones, pero en cómo surgió Tommy Daly se mantienen súper fieles, súper coherentes. Eso es lo más loco. Sí. Y después esta otra referencia que viene ahora es sobre la animación de propaganda antinazi. Sí. Esto lo charlamos mucho en el capítulo de los años 40. Si alguien que no lo vio todavía está invitado a verlo en nuestro capítulo. Y hablamos mucho de cómo todos los estudios estadounidenses se ponen en función de hacer películas para la Segunda Guerra Mundial. Está muy bueno cómo siguen esto de seguir trabajando el estilo de cada época en cada momento, porque si vemos lo de Steamboat Willie, tiene esta estética muy de los 30. Perfecto, lo hicieron. Y si vemos esta de los 40, hasta el color del fondo, mirá lo que el color del fondo con acuarelas y todo, tiene una estética muy particular. E incluso tenemos una pequeña referencia a esto que se hacía mucho en las animaciones de esa época, que eran propaganda de comprar cosas, comprar bonos, guardar grasa. Y en ese caso era scrap iron, que es como los restos de chatarra, claro. De hecho, en el guarda la chatarra porque después tipo la recolectaban y la usaban. No sé. De hecho, en el capítulo de los 40 hablamos de eso y justamente hay un capítulo de Daffy del Pato Lucas que junta chatarra. Sí, hay un montón de cortitos, digamos, que hacen referencia a esas cuestiones que no tenían ni siquiera que ver con la ideología, con la política, sino que eran cosas súper prácticas, tipo de guardar el aceite, tipo guardar la chatarra, porque tipo eran cuestiones económicas que afectaban al día a día de los americanos en esa época de guerra. Y por americanos obviamente me refiero a estadounidenses. Bien. Bueno, después el capítulo de la película de Tommy Daly está bueno, no sé, lo que tiene interesante me parece es esto, que después los Simpsons hacen su propia película, como todas estas cosas que en un principio parecían chistes y después se terminan cumpliendo, ¿no? Claro. Eso es lo más loco. Bueno, y vamos llegando al último. Sí. Al último de estos episodios que tenemos seleccionados para hablar de referencias al mundo de la animación. Este es más como un capítulo que hace mucha referencia a otras obras de animación más que al mundo de la producción. Claro, es tal vez el menos meta, ¿no? Es más lineal las referencias. Sí. Pero aún así está tan referido al mundo de la animación que nos parecía muy interesante. A ver si alguien sabe de qué estamos hablando, alguien ahí en el chat que nos pueda decir de qué capítulo estamos hablando, que hace muchas referencias a películas de Disney sin ser una cosa muy por la cara como son los capítulos de ahora. Igual tenemos algo de delay, así que puede ser que en 10 segundos tenemos que darle. Bien, bueno, vamos a darle play entonces. Sí, vamos a darle play a ver si adivinan cuál es. Estamos hablando de un galgo llamado Monty. En realidad el doblaje es mucho mejor el título original porque es 2 docenas y un galgo. Como haciendo un guiño a 101 dálmatas. Sí. Sí, porque además eran 25. Claro. Que está muy bueno el chiste ese de que está pariendo la perra, pobre, y dicen 23, 24, y de repente pasa el reloj, pasa el calendario, pasa no sé qué, y dicen 25. Y era como que uno pensaba que iba a llegar a 101 más o menos, y nada más llegaba a 25. Muy buen chiste. Esta referencia que estamos viendo acá es de La Bella y la Bestia, cuando descubren el plan de Burns, que es la película en La Bella y la Bestia, el musical se llama Be My Guest o Be Our Guest. Be My Guest. Y la canción en Los Simpsons es igual. See My Best, que es ver Mira mi chaleco, tal cual. Así que lo interesante acá como las referencias también son bastante por la cara, pero adaptan la historia y hacen las referencias necesarias según cada personaje. No es que
como no lo visten a Burns de Cruella de Vil, ni hacen que, como Sí. adaptan la estructura Sí. y hacen guiños a distintas películas funcionales a lo que quieren contar. Sí, ni hablar desde el punto de que hacen la canción de La Bella y la Bestia con el tema de Los 101 Dálmatas. O sea, Claro. ya mezclan dos cosas que están hablando de Disney, están haciendo chistes de Disney, pero no lo fuerzan, digamos. Tal cual. Después, investigando un poco para este capítulo, vimos que hay un capítulo, bueno, esta es la referencia, bueno, también hace una referencia a La Dama del Vagabundo, Sí, que no es la claro. película Otra principal. de Disney. Son 3 películas de Disney en una, digamos. Pero muchos años después, temporada 29, ya estamos casi en las temporadas actuales, hicieron todo otra vez una referencia a La Dama y el Vagabundo, ¿no? Pero acá las referencias son absolutamente lineales, son una porquería, básicamente. Boring. Porque básicamente Homero es el perro, Marge es la perra y tienen 2 hijos que son Bart y Lisa hechos perro. Como que vuelven a contar la misma historia de La Dama y el Vagabundo, pero con las voces de los Simpsons. Y ese me parece que es uno de los principales problemas que tienen los Simpsons de hace 20 años a esta parte, ¿no? O hace 15 años a esta parte. Que ya no trabajan con ya la referencialidad es muy directa, digamos, es todo muy por la cara. Sí, es como que los chistes los tratan de hacer cada vez más literales para que se entiendan más fácil, que uno tenga que pensar menos. ¿No? Como Sí. que no se esfuerzan tanto, como si fuera que no se esfuerzan tanto. Ponele voluntad a la concha de tu Ponele un madre. poquito de onda. Bueno, también hay una referencia más en La Última Tentación de Homero. Sí, con ¿Tenemos el del clip o no tenemos sándwich. clip? No tenemos clip. No tenemos No. clip de ese. Bueno, hacen en otro capítulo uno de las primeras temporadas. A ver si tenemos acá de temporadas. No tenemos. Bien. En el de Margo. Sí, en el de Margo. Que él y Margo se comen un sándwich así. Sí, como- eso lo pusimos en las stories. ¿Jugaron en las stories a los desafíos que hicimos? Llevaron mucho esfuerzo. Si adivinaron, lo vamos a seguir haciendo. Si no jugaron, no lo vamos a seguir haciendo. Más, sí, mentira, lo vamos a seguir haciendo. Pero con más enojados. Esto, publicar. Bien, vamos a hablar de un último capítulo, ya como diciendo que está todo mal. Este es el que se llama capítulo Homero. Homer, que en inglés es como Sí. Homer con una R al final. Que acá lo primero que hacen, hay muchas referencias a la animación muy directas porque van como a una convención de animación y son referencias lineales a animaciones, como que no tiene demasiado metalenguaje, es veamos animaciones, Sí. digamos, y hagamos chistes con animaciones, pero no tienen demasiada locura. Y acá es donde aparece el Gran Gazú, Ahí va. que es el personaje este que decíamos de los Picapiedra. Y este también, que es es una un- referencia a sí. stop motion de unos cristianos que hacen. Claro. Sí, Es que esto lo están viendo Flanders, Rod y Todd. sí. Y acá después el capítulo va para otro lado, que hay veces que está bien ese ir para el otro lado en Los Simpsons, pero la conexión no tiene un sentido claro de por qué pasan de ir a una convención de animación a que le tienen que hacer estudios a Homero. Y que tiene un crayón. Y que tiene un crayón en el cerebro. Este es el famoso capítulo del crayón en el cerebro. Y acá Sí. está lo de la captura de movimiento, bueno. Pero, y después vuelve a aparecer el Gran Gazú, que es este personaje que decíamos que en el capítulo de Pucci es como este personaje que en Los Picapiedra marcó un poco el fin de Los decadencia. Picapiedra, la decadencia Sí. de Los Picapiedra. Y acá aparece 2 veces. O sea, es como por la cara nos están diciendo ya no nos estamos esforzando Sí. en nada. Sí, incluso estas partes. Nada, ni el principio del capítulo está bueno. No, ni siquiera, no, es un capítulo que... Ahí vuelve a menos aparecer. inteligente se pone un suéter. ¿Por qué? ¿Por qué la persona inteligente se pondría un suéter y una corbata? ¿Qué siglo están, chicos? Así que bueno. No sé, rarísimo. Rarísimo. Aparte la justificación berreta de por qué tenía un crayón en la nariz y nunca la habían visto. Sí. El doctor Hibbert apareció. Porque siempre pongo mi dedo acá. Ok. Así que bueno, un poco esa era la idea, como repasar estos capítulos que hablan mucho de la historia de la animación y que me parece que tienen mucho para dar, y sobre todo si los vemos todos en conjunto, ¿no? Sí. Como haciendo una retrospectiva desordenada en temporadas, pero funcional. No sé, díganme cómo vienen, qué les pareció, les gustó, sabían cosas, algunas recordamos cosas. Matty Toons dice, ese capítulo hace referencia a la obsesión de Robert Zemeckis del motion capture. Ah, es verdad, porque justo es en la época que Robert Zemeckis está haciendo cosas bastante feas como el Expreso Polar y el cuento de Navidad y esas cosas. Sí, le encantaba el motion capture, hijo de puta. Ay. Así que bien, bueno, vamos cerrando un poquito y ahora después les voy a pedir que me expliquen cómo hacer un raid para hacerle un raid a nuestro amigo Sí. Casper.
con quienes se han quedado con nosotros para ir a terminar de ver la película El Vengador Tóxico, parte 3, que estaba muy buena. Pero no era el Simpson que empezaba ahora. Ah, no, hacer No, el Simpson es más tarde. Okay. Vamos a hacer algunas recomendaciones que están piolas para que se sigan formando, que fue más o menos con lo que nosotros nos formamos para hacer este capítulo, más allá de ver los capítulos. Mal. Así que empezá vos, Sofi. Bueno, para empezar, ni hablar que como estuvo Casper acá y porque lo estuvimos escuchando un montón, escuchen el Cinso, este podcast en el que hacen un análisis bastante en profundidad de muchos aspectos, desde la traducción, la trama, los chistes, bla bla bla, un millón de cosas de cada capítulo de los Simpsons. Está en Spotify, está en Spotify, sí, lo hacen creo que en vivo por Twitch, lo hacen, nada. Hoy a la noche está, así que vamos a estar un hoy ratito a la noche acompañando. lo vamos a escuchar. Y van en orden desde... O sea, al principio creo que no empezaron en orden, pero después empezaron a hacer en orden, así que ahora lo están haciendo en orden desde el principio hasta... No sé dónde durarán, pero ya van por la temporada 12. Después, esto. Después, bueno, el Cinso lo hace Casper y Jorge Pinarello, que es el creador de Te lo resumo así nomás. Y hay un capítulo muy bueno de Te lo resumo así nomás, donde participa Casper, que hablan de la decadencia de los Simpsons. Miren ese capítulo, probablemente estas recomendaciones ya las hayan visto, porque son espectaculares. Gracias, Suardi, por decirnos cómo se hace un raid. Ahora voy a tratar de hacerlo, Me van a ver en vivo haciendo un raid, como un viejo hace un raid. Así que bueno, miren el capítulo de Te lo resumo, de la decadencia de los Simpsons, está espectacular. Después una cuenta que se llama Data Simpson, que está en Twitter y está en Instagram, que tiran muy buena data de los Simpsons. Y creo que también tienen un podcast o tienen unas transmisiones en Twitch. Yo lo empecé a seguir hace poquito, descubriendo, investigando. Está re bueno. Después, ¿qué más? Después tenemos Charlas Animadas. Es un podcast bastante hermano nuestro. Charlas Animadas son nuestros Chester y Liza, son nuestros Lester y Liza. O nosotros somos los Lester y Liza. Porque nosotros empezamos después, ellos empezaron como un año antes. Son un podcast sobre animación, también producido acá en Argentina. Y nos gusta mucho, está muy bueno. Nosotros nos enfocamos un poco más en historia de la animación y ellos se enfocan por ahí un poco más en lo contemporáneo. Sí. Igual están haciendo los capítulos de Disney. Es una trilogía sobre Disney muy buena que salió el segundo capítulo hace poco, pero son unos genios los chicos, sí. Agustín y Lucía. Sí, creo que la diferencia también está un poco del target. Creo que el target es un poco más general y el nuestro por ahí es más gente que ya está en el mundo de la animación. Pero, no sé, MTL, no sé. Pero bueno, nuestros miren, hermanos de Charlas Animadas. Nuestros Lester y Liza, o nuestros Bart y Lisa, en realidad nosotros somos Lester y Liza. Tienen tienen dos, es como en dos partes. El capítulo de Los Simpsons, que está muy bueno, yo lo escuché hace un par de meses, me encantó. Que analizan también un par de chistes, tipo la cantidad de remates que hay dentro de un chiste. Me pareció muy interesante eso, porque se nota que ellos vienen del palo del cine. Está bien, vos venís del palo del cine, pero yo no el chiste de Bart, claro. El chiste de cuando, de cuando vende el alma y la bicicleta. Sí, eso me encantó es también esas cosas que uno a veces no le presta tanto atención y te dice, mira, acá hay un remate, dos remates, tres remates, y como decís, claro, mira qué profundidad tenía los chistes. Y bueno, y por otro lado también está el libro de Mike Rice, que lo mencionamos un trillón de veces ya en este episodio, que es Springfield Confidential, que me lo prestó Fran para leer. No sé si se los va a prestar a todos ustedes, pero a mí me lo prestó. Sí, alguien ya me lo pidió, Manu me lo pidió, así que va a seguir circulando. Claro, es un gran libro. De última consíganlo, cómprenselo. Está muy bueno porque te cuenta desde el punto de vista de un guionista, desde los primeros episodios hasta casi los últimos, cómo era la cocina de los Simpsons, de todas las historias. Súper interesante y muy gracioso, porque al ser un guionista de los Simpsons, imagínense que tiene gracia para escribir este muchacho, y es muy gracioso el libro, te reís. Bien, después, bueno, este es un clásico que, es más un libro lindo que, está bueno, pero al ser es español, ¿no? Entonces hay muchas cosas de traducción que se pierden un poco, sí. Pero es la famosa guía completa, que ahora tengo toda marcada con todos estos capítulos que estuvimos viendo. Tiene un olor a humedad impresionante porque tiene 1000 años, pero es el libro que todo fanático de los Simpsons quiere tener. Yo por suerte lo tengo. Bueno, en categoría libros de los Simpsons, producidos por los Simpsons, también está que es, seguro que muchos lo conocen porque yo lo tenía de chiquita, entonces eso significa que muchos de ustedes lo tuvieron de chiquitos, que es, están los libros de juegos para los días de lluvia, también estaba el libro de juegos para los días de sol, pero claro, que yo también lo tenía, creo que llegó más tarde a mi casa.
Pero lo quería traer a colación porque tiene un zootropo. Qué Tipo, lindo. hablando de referencias al mundo de la animación dentro de los Simpsons, hoy lo agarré así la biblioteca y digo, a ver, y tenía este zootropo y digo, wow, qué casual. La Tipo, guía para la vida de Bart Simpson. Sí, yo lo ese lo tenía. tengo también. Yo se lo regalé a mi sobrino. Me pareció que era más importante que lo tuviera mi sobrino a que lo tuviera yo. Así que. Sí, ese lo ahí, tengo también. Antonio, que además, Antonio es un re fanático de deditos animados, mi sobrino. Ah, Y siempre nos escucha y toma nota, así que le mando un abrazo gigante. ¿qué edad Espero tiene? que. Tiene. Ay, no me hagas esto, yo soy muy malo, pero tiene 11. Bueno, cuando puteamos cerrar los Sí, oídos, sí, Antonio. bueno, pero. ¿Y qué más? Ah, bueno, hay una cuenta de Instagram más para Sí. recomendarles que se llama Dos. Una que se llama Simpson Movie References, que es espectacular, que te muestra un frame de los Simpsons y vas para el costado y te muestra un frame de la película, Sí. que nos Muy sirvió bueno. un montón para hacer las preguntitas de las stories. Re. Y está bárbara, porque te ponen el año de la película y todas esas cosas. También síganlas en Instagram. ¿Y qué más? Y bueno, Bazar Bartiano, que es una chica que hace bordados con algunas de las escenas y casi memes, diría, más icónicos de los Simpsons, pero los hace bordados. Creo que tiene tantos pedidos que actualmente los tiene cerrados, pero aunque sea, Mirá. véanlos. Por ahí los pueden copiar porque mucha gente está bordando en la cuarentena, si les interesa así un poco meterse en las manualidades. Inspírense con las creaciones de Bazar Bartiano. Así que bueno, vamos cerrando. Muchas gracias por quedarse hasta acá. Tenemos algunos agradecimientos. Tenemos que hacer, sí, agradecimientos. Bueno, básicamente le queremos agradecer mucho a Vicky por esta identidad gráfica nueva, Sí, hermosa. Y estamos Todo el muy mundo ama. contentes. También a Mateo Príncipe, que hizo las animaciones, tanto la que vamos a presentar ahora, que es como un cierre, que la hicimos para la Orquesta Escuela de Berizo. Entonces la adaptamos ahora para el programa. Son todas músicas de animaciones animadas. Las músicas y las animaciones y animadas. Y les queremos agradecer a 4 personas muy importantes. Bueno, primero a Casper por haber participado. Ahora nos vamos todos a ver su Twitch. A Nachísimo, que es nuestro gurú de Twitch y nuestro amigo de la vida. A David Brum, que nos prestó su hermosa placa de sonido, que en combinación con este micrófono han hecho que nuestro sonido explote. Y a nuestro siempre querido Rafael Poggi, hermano de Sofi, que siempre nos da una mano con las cuestiones técnicas. La verdad que estamos muy agradecidos por todo y nos encanta hacer esto y nada, estamos contentes. Gracias por los saludos acá en el chat. Gracias Vicky, muy gracias por esta. Bueno, por vamos esta a cosa pasar tan linda. la outro Sí. y vamos a intentar hacer el raid. Bien. Así que ténganos paciencia. Vamos a intentar hacerlo de toque ahí, pero. Bien, pero no sé así cómo, que no sabemos bien cómo funciona. vamos a hacer eso. Sí. Chau, chau.